Bien, cada mañana de sábado nos toca, ¿verdad?, estudiar una lección de la escuela sabática, y en esta oportunidad me ha tocado dirigir la Biblia, ¿verdad? Por misericordia del Señor y por su gracia, el Señor me ha concedido este privilegio de compartir con ustedes esta escuela. Esta mañana estaba estudiando la Biblia como a las 5 de la mañana, 5 y algo, ¿verdad? Me levanté a estudiar y pues me tardé un montón, ¿verdad? Y por último fui a traer a mi tía Nicolasa, ya estaba lista la anciana, pero como yo llegué corriendo, ya eran las 8 y ya el carro iba a pasar, entonces le dije, descansa este día, pero el sábado la voy a llevar. Vaya, ya estaba lista ella, pero me iba a tardar con ella para la bajada, ¿verdad? Entonces por eso fue que le dije, sí, no hay problema, el sábado, con gusto. Así es que el sábado vamos a estar por acá, y pues quiero decirles que siempre que nos toca, ¿verdad? Yo sé que a los que van a poner la escuela siempre hacen un esfuerzo más, ¿verdad?, para estudiar. Entonces eso me pasó a mí. Yo estuve estudiando desde el miércoles, escribí lo que iba a decir, los versículos que iba a tener, ¿verdad?, en consideración, pero faltaba todavía un poquito, así es que por eso fue que hoy por la mañana pues todavía estuve ahí repasando. ¿Cómo se llama la escuela de este sábado? Justicia financiera. Justicia financiera. El versículo de memoria está en 1 Crónicas 29:14, que dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. ¿Alguien se aprendió ese versículo de memoria? Para empezar es muy largo, ¿verdad? Es largo y nuestra mente pues no logra captarlo y retener, ¿verdad?, así de memoria. Sí se puede, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando nosotros llegamos a la casa de oración, allá en la donde íbamos a la arboleda, digamos, ahí mis niños estaban pequeños y se aprendían un versículo de Daniel 7 que era bien largo y se lo aprendieron de memoria. Entonces sí se puede, como dice la hermana, haciendo un esfuerzo, sí se puede. Así que es posible aprenderse los versículos aun cuando sean largos. Este versículo nos enseña a nosotros el versículo de memoria nos enseña que todo lo que tenemos, somos y todo lo que hay en el mundo le pertenece a ¿quién? A Dios. Todo es de Él. No hay nada que podamos decir, este es mi terreno. No hay nada que podamos decir, no, todo es tuyo. Todo es Él. Entonces, y dice, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, si nosotros damos algo, es de lo que el Señor ya nos dio, nos ha dado, pero todo es de Él. Así que nuestro corazón se muestra si es generoso o no es generoso a la hora de dar, porque de Dios es todo. El objetivo de la escuela, bueno, el objetivo es comprender
que el plan de Dios para el sostenimiento del trabajo en la iglesia es por medio de las ofrendas voluntarias. Aunque no diga así la escuela, porque no le han puesto así, ¿verdad? Claro, el sistema cree, la iglesia en general cree que es diezmos y ofrendas. Pero hoy vamos a aprender que sí era eso, pero en el tiempo antiguo era así, completo, como dice la escuela. Y vamos a ver cómo es hoy, porque la Biblia nos tiene que decir. Hermanos, hay una forma como nosotros podemos descubrir que algo es mentira y que algo es verdad, leyendo la Biblia. Dice Jesús, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, en esta mañana vamos a descubrir si la iglesia, si los líderes son sostenidos con diezmos y ofrendas o solo con las ofrendas voluntarias. Y si el Antiguo Testamento, el plan de Dios sistemático era diezmos y ofrendas, lo vamos a ver en la Biblia. Así que vamos a ver. El objetivo de la lección, comprender que el plan de Dios para el sostenimiento del sacerdocio levita fue el diezmo y la ofrenda. Y hoy para la iglesia es la ofrenda o donativo voluntario. Yo hice aquí mi propio objetivo, ¿verdad? Entonces, el diezmo, vamos a comenzar con un hombre, un siervo de Dios que fue un gran ejemplo. Abraham, un siervo de Dios. El diezmo de Abraham. Vamos a comenzar viendo este ejemplo. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Y en el versículo 20. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que Abraham va de encuentro de este hombre que era sacerdote y rey de Sodoma, y le entrega a él los diezmos de todo. Este Abraham había salido a combatir, ¿verdad?, a hacer una pelea, y de esa pelea había logrado la victoria. Entonces vamos a ver el contexto, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Desde el versículo 1 vamos a nosotros a ver acá. Génesis capítulo 14, versículo 1. Vamos a ir viendo despacito para ver qué nos dice la Biblia. Aconteció los días de Anrafel, rey de Sinar, Arrio, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinao, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín. Bienvenido, hermano Fernando, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los fufitas en Am, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mishpat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazefontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arrio, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto,
Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que hablaba la lengua hebrea, que habitaba en el encimar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle Sabe, que es el valle del rey. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Que los enemigos habían llevado cautivo ¿a quién? A Lot, que era pariente de Abraham, ¿verdad? Y también habían llevado cautivo, ¿qué? Sus bienes, se los habían decomisado todos, se los habían, podemos decir, ¿verdad? Robado. Se los habían quitado. Todos los bienes que tenía Abraham, Lot. Entonces Abraham va y pelea contra ellos y los vence. Recupera a Lot y también que recuperó sus bienes. Vamos a ver entonces un contexto de esto. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 4. Hebreos 7, 4. ¿Qué nos dice así? Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos. ¿De qué? Del botín. ¿De cuál botín? De lo que él había recuperado de su pariente Lot. Todos los bienes que recuperó fue a dar una décima parte al rey que existía, que era sacerdote, llamado Melquisedec. O sea que Abraham estaba reconociendo quien le había entregado a él la batalla en sus manos. ¿Quién era? Dios. Entonces vino él y fue y llevó una décima parte al rey, que era sacerdote al mismo tiempo, llamado Melquisedec, y allí lo bendijo. Así que Abraham, podemos decir nosotros que dio diezmo, pero ¿diezmo de qué? ¿De lo que recuperó o de cosas que tenía él? La Biblia con sinceridad no dice que fue dinero de él o riquezas de él, ya que él, como nos dice este pasaje, miren cómo era él. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Tomó de él o agarró de lo que había recuperado del botín? Una de las cosas, hermanos míos, que tenemos que entender nosotros es que la Biblia no dice por ninguna parte. Anoche estuve investigando y dije yo, bueno, ¿será que Abraham dio de lo de él? Y comencé a investigar y también me metí en lo que estábamos hablando anoche, ¿verdad? Y descubrí algunas cosas bien interesantes. Entonces, pero uno está hablando de eso, sino de esto. Pero lo interesante de esto fue que dice, ¿verdad? Dicen los grandes que estudian la Biblia, ¿verdad? Exégetas, eruditos. No necesito yo para estudiar en algún lugar para hacerlo, hay que estudiar la Biblia y ya, ¿verdad? Pero esos hombres saben, o sea, se supone que saben, han estudiado teología, han estudiado... entonces, pero en eso, ¿verdad? Ellos dicen de que han estudiado
y que no hay ninguna prueba que Abraham diezmara de lo propio de él, ni que tampoco Abraham haya tenido el sistema, o sea, sistemáticamente de estar diezmando. Eso no está probado con Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros claramente que él dio de todo lo que él recobró del botín que se había perdido. Así es que, pero lo que vamos viendo nosotros es la generosidad de Abraham, que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? La generosidad de dar a la causa de Dios. En este caso, a un rey que era también sacerdote. Sacerdote. Muy bien, hemos visto primero a Abraham. No existe prueba para enseñar que Abraham diezmara regularmente, ni mucho menos que diezmara de su riqueza. Dicha práctica ya era conocida. Alguien dice, bien, ¿por qué es que Abraham fue y dio una décima? ¿Por qué? ¿Sabes? Cuando estuve yo viendo, ahí, o sea, yo mirando el asunto, yo preguntaba y decía, ¿hay pruebas que Abraham supiera de diezmo? Y la respuesta de la IA fue, sí, hay pruebas contundentes que Abraham ya sabía. Y sabía porque en su lugar del Ur de los Caldeos ya se pagaba un impuesto. Cuando él se les enseñaba, ¿verdad?, las naciones, igual que nosotros acá, que cuando ocurría algo, en agradecimiento llevaban una décima parte. Entonces Abraham ya lo sabía. Por eso él llevó esa parte al rey, que era sacerdote. Así es que, ¿cómo es que nosotros podemos descubrir que esto no era la práctica regular de Abraham? Génesis fue el otro caso. En el contraste fue con Jacob. Génesis 28:20. Vamos a leerlo ahorita. Génesis capítulo 28, versículo 20. 28:20 de Génesis. Aquí aparece una palabra bastante que nos sea en cualquier versión que sea, dice, quiere decir igual. Algunos dicen promesa, algunos dicen, pero vean lo que dice aquí. E hizo Jacob voto, diciendo, dos puntos, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora, es interesante notar que ahora Jacob está haciendo, ¿qué está haciendo él? Una promesa, un voto. ¿Se lo estaba exigiendo a alguien? No. ¿Le nace a dónde? En el corazón. Él le nace y dice, bueno, ya que el Señor me hace esto, me bendice, me hace lo otro, yo voy a dar, yo todo lo que me dé, el diezmo voy a apartar para ti. Si hace una promesa, un voto, es porque antes no lo estaba, no era la práctica de él, ¿o sí? ¿Qué tal si usted dijera, Señor, si tú me haces esto, de aquí para allá te prometo guardar todos los sábados? Pero si ya lo está haciendo. Si ya lo está haciendo, tiene alguna, o sea, ¿por qué hacer un voto o una promesa si ya lo está haciendo? ¿Entiende lo que les estoy diciendo? Si ya lo está practicando, ¿para qué voy a hacer una promesa de lo que ya estoy practicando? Solamente puedo hacer una promesa si no lo estoy practicando. Por ejemplo, bueno, esta semana, si tú, Señor, me das la bendición, me bendices y me das bastantes ventas, entonces yo voy a traer una décima parte. Es porque no lo estoy haciendo, ¿verdad? Es porque no lo estoy haciendo. Si así fuera y lo estuviera haciendo, esa promesa sería vana porque lo estoy haciendo. No serviría de nada hacer una promesa cuando lo estoy practicando. Pero Jacob hace un voto. ¿Y semejante a quién? Vamos a ver Hechos capítulo 5. Vamos a traer esto aquí a
al Nuevo Testamento para ver a una persona que también, bueno, en el tiempo de los apóstoles, este hombre con esta mujer hicieron una promesa. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Dice, sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué ellos habían hecho? Que exacto, habían prometido a Dios vender aquella propiedad. Voy a vender esta propiedad, Señor, y todo lo que me den, así como todos lo hacían, lo voy a llevar a los pies de los apóstoles. Pero ellos vinieron y no lo hicieron así, sustrajeron una parte. Ahora, pregunto, ¿fueron castigados, disciplinados por Dios? ¿Fueron disciplinados por qué? ¿Porque sustrajeron o porque prometieron? Porque prometieron darlo y no lo cumplieron. Más vale no prometer que prometer y no cumplir. Eso es un problema. Es un problema. Miren lo que dice Deuteronomio 23, 21. Deuteronomio 23, 21 dice así. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, que nos dice lo siguiente. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Qué habían hecho estos, Ananías y Zafira? Habían pecado. ¿Por qué? Porque no cumplieron lo que habían prometido. Observen que Dios no les estaba exigiendo. Pedro les dijo, y no vendida no les quedaba a ustedes, era de ustedes. Es como que yo venda, ¿verdad? Algo, y entonces yo, mi lengua, hace que me comprometa y diga, tanto voy a llevar a la iglesia. Pero resulta que me dan una cantidad grande y digo yo, no, mucho prometí, le voy a llevar mejor tanto. ¿Qué pasó ahí? Castigó Dios a Ananías y Zafira por no haber cumplido su promesa o el voto. Jacob, ¿qué está haciendo? Un voto. Ven ustedes que no era ninguna obligación, ni imposición de nada. Ellos solos, dice Jacob, hago un voto a Dios. Eso era lo que en ese tiempo existía. Estoy hablando antes de la ley del diezmo, en los primeros tiempos, ¿verdad? Ya de Génesis. Hemos visto dos casos, el caso de Abraham y el caso de Jacob. En el caso de Jacob nos aclara bien cabal que no era la práctica, no se practicaba regularmente. Si Jacob hizo voto de dar el diezmo, esto es una prueba que dar diezmo no era una práctica de Abraham, o sea que no era una práctica sistemática o regular. Ahora sí, vamos con el otro diezmo, el diezmo de la ley. Que este es el que está practicando todas las iglesias ahora, muchas iglesias, no todas, ¿verdad? Pero muchas iglesias están practicando el diezmo de la ley. Lo más tremendo es que dicen, la ley terminó. Ustedes ya han oído mucha gente que dice, no hay que guardar el sábado porque eso ya terminó, eso fue abolido. Pero ¿por qué no ha sido abolido el diezmo? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con dinero y raíz de todos los males. Es el amor al dinero, 1 Timoteo 6:10. Eso no está abolido, todo lo demás está abolido, pero eso no. Ah, tremendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora con la ley del diezmo. El diezmo no consistía en dinero para empezar, pero ahora se le ha enseñado a la iglesia que es dinero. El diezmo no consistía en dinero, sino en productos de la tierra, granos, fruta, vino, aceite y ganado. ¿Y eso dónde está respaldado? Esta es la Biblia, Levítico 27:30. Levítico 27:30. Para que no nos durmamos, ya voy a comenzar a preguntar.
Levítico 27:30. De Levítico. Dice, y el diezmo de la tierra, así de las simientes de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué cosa? ¿Dinero o frutos de la tierra o productos de la tierra? ¿Qué cosa era dedicado a Jehová? El diezmo del producto, de los granos, de las cosechas. Yo tenía un árbol de mango, tenía que diezmar el árbol, porque era el producto de la tierra. Hay un árbol de mango acá. Si este mango diera 1000 mangos, ¿cuánto tendría que diezmarse? 100 mangos. Era una ley. Si daba 101 mangos, no era la ley. La ley era 100 mangos cabalitos. Eso era el diezmo de la ley. Eran productos de la tierra. Y luego agrega. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá entonces la quinta parte de su precio por ello. Así que todas las cosas que se diezmaban no consistían en moneda tangible, eran granos y frutos de la tierra. Por demás dice esto, Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22 nos dice así. 14:22. Indefectiblemente, sin defecto ninguno, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Cuándo era el diezmo? ¿Cuándo era el diezmo? Cada año. ¿Y eran dinero tangible? ¿O qué era? Producto del grano que rindiere tu campo. A ver, todas las tribus de Israel, todas las tribus, las 11 tribus, se les había dado ¿qué cosa en la tierra? Una propiedad. Miren, tantas manzanas le toca a tal israelita, otras manzanas a otras, de todas las tribus, a las 11 tribus. Pero había una que no se le había dado nada. ¿Quién era esa tribu? ¿Cuál era? La tribu de Leví. Ellos no tenían herencia. Su trabajo era estar cuidando el santuario, cuidando del santuario. Tenían todo el ornamento limpio, las lámparas bien prendidas, limpias con el aceite ahí, y todo bien barridito el santuario. No había suciedad en el santuario porque estaban ellos allí al cuidado del santuario del Señor. Entonces, cada año, las 11 tribus tenían que dar diezmo. ¿Qué pasaba si el camino al templo era muy largo? ¿Qué sucedía cuando a un israelita le quedaba muy largo para ir a dejar el diezmo? ¿Qué sucedía? Entonces sí, llevaba dinero. Vamos a seguir leyéndolo. Dice, capítulo: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, imagínate, llevaba un montón de productos de la tierra, granos, ¿verdad? Y semilla y ganado. Dice, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. O sea, el dinero le iba a llevar entonces allá a esa fiesta, porque aquí ya es un diezmo para festividades nacionales de Israel. ¿Dinero tenía que llevar? No. Mire lo que sigue diciendo. Y vendrán al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, o sea, no iba a llevar el dinero tangible, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares.
Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás a levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, este diezmo que llevaban, si el templo era muy lejos, se permitía que entonces la gente vendiera su maíz, su trigo, sus vacas, sus ovejas, y que se fueran con el dinero para allá. Y estando allá, ¿qué hacían? Cambiarlo otra vez por ganado, por productos de la tierra. ¿Y qué hacían ahí? Comían ellos, los levitas y todos los que los rodeaban, ¿verdad? Las personas pobres. Entonces, aquí nos dice otra vez que no consistía en dinero, en moneda tangible, sino que consistía siempre en productos. Entonces, incluso el libro del profeta Malaquías, ¿verdad? Un versículo que es bien aplicado por toda la gente hoy en día, ¿verdad? Que a algunos tantito les habla, no, Malaquías 3:10, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, traer todos los diezmos al alfolí. Alfolí era un ¿qué? Era un granero. ¿Qué era el alfolí? Un granero que estaba ¿dónde? En el templo. Y dice, y haya dinero en mi casa. ¿Dice eso? Alimento. Hasta aquí Malaquías nos dice que lo que había en los graneros no era dinero. ¿Qué era? Alimento. Eso era la ley del diezmo. Alimento. Ahora la pregunta, ¿cuántos diezmos existían en Israel? ¿Y cuántos diezmos quieren dar ahora? Bueno, si vamos a seguir las formas de allá, entonces tendrían que hacer 3 diezmos. Y los israelitas no daban un 10%. Cuando se hace un cálculo matemático de cuánto daban, ellos daban entre el 20 y un 23% cada año. Pero ahora están aplicando Malaquías 3:10 sin saber, ¿verdad? Porque si así lo quieren hacer, entonces son hallados ladrones también al no hacerlo como así lo demandaba la ley. El 10% es al sumar los porcentajes, el total anual que se daba a las cosechas y ganados no era el 10%, sino aproximadamente un 20 o un 23% anual. El diezmo levítico, el sostén de los ministros, este es el primer diezmo. ¿Cuál es el primer diezmo? El que sostenía ¿a quién? Al sacerdocio levítico. Este diezmo se entregaba cada año. Dice, como la tribu de Leví no recibió tierra como herencia en Canaán, su herencia era servir en el santuario. ¿Es donde está escrito? Vamos a leerlo. Números 18. Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículo 21. 20, adelante. Vamos a ver. Aquí está, versículo 21. Y he aquí, yo, dice el Señor, ¿verdad? He dado a los hijos de Leví los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese era el primer diezmo que se constituía para el sacerdocio levítico. ¿Y cuál era el segundo diezmo? Pues el segundo diezmo es el que se daba para las fiestas patronales de Israel. Y nosotros hemos oído hablar, ¿verdad?, que la alcaldía cobra en la energía eléctrica, ahí le viene cobrado, ¿qué cosa? ¿Qué le cobran ahí? Le cobran el alumbrado, pero también le cobran las fiestas patronales, ¿o no? Sí, ¿verdad? En Israel había fiestas. Sí, habían fiestas constituidas por Dios. Había las fiestas de las cosechas, estaba la fiesta de las trompetas, estaba la fiesta del Pentecostés, estaba la fiesta de las cabañas y muchas fiestas. Para sostener esas fiestas también se daba un porcentaje de 10%, el diezmo. Si la iglesia quisiera hacer eso y seguir las mismas formas de la ley, pues tendría que cada reunión que hay, una fiesta que tiene la iglesia, que es la cena del Señor, ¿verdad?, la que nos ha quedado, y la del sábado, sería el 10% también de cada fiesta. Eso es lo que constituía la ley del diezmo. Entonces,
Si algo no lo hacían conforme a lo que decía allí, ¿qué estaba pasando? ¿Era un robo a Dios? ¿Le estaban robando? Claro que sí, porque Dios lo había instituido así. De tal manera que al no dar el diezmo a los levitas, al no dar el diezmo para las fiestas que Dios había establecido en Israel, estaban robando. Entonces tenían que dar todo lo que Dios había pedido. Y eso está en lo que acabamos de leer en Deuteronomio 14, 22, 23, que ya no lo vamos a leer, que dice que lo llevaban, y si no era muy lejos, entonces lo cambiaban por ganado, por todo lo que ellos deseaban, y comían ellos, y los levitas que estaban ahí cerca de ellos, los pobres, las viudas y todo, ¿verdad? Comían. Ese era el dinero de la fiesta, el diezmo de la fiesta. Ahora va un tercer diezmo, y ahora es el diezmo de los pobres, o el diezmo de los pobres, viudas, huérfanos. Vamos a ver a dónde nos dice esto la Biblia. Este diezmo no se cobraba todos los años, sino que se cobraba cada 3 años. Los demás se cobraban cada año, pero este se cobraba cada 3 años. ¿Y dónde dice la Biblia esto? Lo vamos a ver qué dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 al 29. Deuteronomio 14, 28. Y allí nos dice cada cuánto, ¿verdad? ¿Qué dice allí? 14, 28. Dice, al fin de cada 3 años, ¿cuándo se cobraba? Al fin de cada 3 años sacarán todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y entonces dice, ¿y vendrá quién? Primero, otra vez, el levita era bien afortunado, todos los diezmos participaba él. Claro, el levita que estaba cerca, ¿verdad? Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Y quién más? Y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Pregunto yo, ¿es así como lo practican hoy? ¿Es esa la práctica que tienen? Si es esa, están siguiendo esta de la ley, pero si no es así, están faltando a la ley, porque la ley esto enseñaba. No tenían que dar dinero a nadie, tenían que darles la comida de los productos de la tierra, ganado. Y miren qué interesante, esto se vuelve a repetir, esta cita se vuelve a repetir en Deuteronomio 26, 12. Pero vamos a leer lo que sigue, en el versículo, vamos a ver lo que dice en Deuteronomio 26, 12. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, que nos dice lo siguiente. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. A ver, ¿qué hay que hacer para no transgredir, según la ley, ese mandamiento? Pues hacerlo así como dice aquí. Ahora en día se piden los diezmos, ¿verdad? Se piden los diezmos de la iglesia y dicen de ese diezmo le vamos nosotros a ir a dar un porcentaje a los que necesitan, dicen los hermanos. ¿Era así allí? Aquí en lo que estamos leyendo era así. No, usted tenía que dárselo al pobre, al huérfano, a mí me tocaba. O sea, era cada quien que tenía que darle frutos de la tierra, ganado, granos, al pobre, al huérfano y a la viuda. No era que yo le iba a dar al levita y el levita se le iba a ir a dar a ellos, no. Era yo personalmente que lo tenía que hacer. Ese era el diezmo de la ley. Y entonces, al no hacer como dice aquí, era transgredir
la ley, era transgredir la ley. Muy bien. Hay pruebas bíblicas que el diezmo de la ley haya pasado a la iglesia como alguna obligatoria, una exigencia. Y entonces yo buscaba, ¿verdad? Porque lo que puse ahí no es de acuerdo a lo que yo pienso. No, busqué primero y digo yo, hay pruebas bíblicas contundentes que prueban que este diezmo de la ley pasó a la iglesia cristiana. ¿Y saben lo que dicen los grandes biblistas que saben de Biblia? No hay pruebas bíblicas ni históricas. No existen pruebas bíblicas ni mucho menos históricas. Los pasajes que mencionan el diezmo en el Nuevo Testamento lo mencionan bajo todavía el sacerdocio levítico. Cuando Cristo vino, ¿quién creen que estaba ministrando? El sacerdocio levítico. Continuaba el sistema todavía de los sacerdotes y del templo, todavía existía. Y muchos citan y dicen, ahora pasamos al diezmo si hay pruebas en el Nuevo Testamento. Entonces dicen, sí hay pruebas en el Nuevo Testamento, dicen, ¿verdad? Y está en Mateo 23:23. Vamos a ver qué nos dice ese pasaje. Mateo 23:23. Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis dinero, no, la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto que estamos leyendo aquí, ¿está en armonía con aquello de allá? Sí, está en armonía, porque estos están diezmando no dinero. Estos estaban diezmando productos de la tierra. Pero Jesús nos está tildando ¿de qué? ¿De qué nos está tildando a esto? De hipócritas, de hipocresía. Pregunto, ¿de qué está hablando aquí? ¿Con quiénes está hablando aquí? ¿Se está refiriendo a los escribas y a los fariseos? ¿A quién le diezmaban todos los escribas y fariseos? ¿A quién le diezmaban? ¿A qué sacerdocio le diezmaban? Levitas, por supuesto, gracias. Le diezmaban a los levitas. Pero entonces viene la iglesia y dice, esta es prueba que le debemos diezmar, porque aquí dice Jesús, esto era necesario sin dejar de diezmar. Entonces, mis hermanos, vamos a terminar que hay que circuncidarlos literalmente, que hay que guardar todo lo que dice la ley. ¿Por qué razón, hermano, y por qué razón? Leamos el contexto, 23:1 al 4 de Mateo. Miren lo que vamos a leer ahorita, 23:1. Interesante. Dice, Mateo capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Cátedra es lo mismo como una catequesis, o es lo mismo como una enseñanza que daban ahí, ¿verdad? Se sentaban en el trono los rabinos y desde ahí daban las enseñanzas orales de la ley. Y entonces el maestro dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, solo una parte de lo que digan ellos hacer. ¿Qué? ¿Qué dice allí? Todo lo que os digan, que guardéis. Si por el hecho de que Mateo 23:23 dice, esto era necesario hacer sin dejarlo de hacer aquello, ¿qué enseñaban ellos en la ley? ¿Qué enseñaban? ¿Solo 10 mandamientos o enseñaban los 613 ritos de ley? ¿Qué enseñaban? Los 613 ritos de ley. ¿Y qué está diciendo Jesús a esa gente? Que todo lo que estos dicen y enseñan tienen que hacerlo todo. Así que si me van a decir, hermano, mire, Mateo 23:23 es prueba contundente que la iglesia debería hacerlo, pues entonces Mateo 23:1 es prueba contundente que todo lo que los escribas y fariseos enseñaban de la ley, tenemos que hacerla.
Tenemos que hacerlo. ¿Y entonces qué enseñaban en la ley? Bueno, enseñaban la circuncisión literal en la carne a los 8 días de nacido. ¿Qué más enseñaban? Las fiestas de las lunas nuevas, las fiestas que tenía Israel, todo eso, lo que ellos enseñaban. Entonces, todo lo que os digan que guardar, que guarden, guárdenlo. Y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Quiero detenerme a hacer una paréntesis aquí, ¿saben? Voy a traer esto para acá porque conviene poner este ejemplo. ¿Saben por qué muchos no quieren buscar de Dios hoy? Y decía una persona, yo visitándola hoy que andaba en esto del negocio, yo iba a la iglesia, dice una persona, pero cuando vi unos rumores de unos hermanos ahí que hablaban contra mí, ya no quise ir. Y le digo yo, ¿por qué? Porque yo sentía que ahí los hermanos no están en nada, no están haciendo nada, porque el hermano llega a esto, el otro hermano llega a esto, dice la persona. Y yo se me vino a la mente este pasaje. Pregunto yo, ¿los que enseñaban esto lo estaban haciendo? No lo estaban haciendo, pero Jesús, ¿qué les dice a los oyentes? Que hagan lo que estos dicen. Miren, dice, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así que pregunto, si yo digo algo pero no lo hago, pero lo que digo es verdad, ¿tendrían que obedecer? Obviamente Jesús dice, háganlo. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo la Biblia, y la Biblia es la que estoy enseñando, y la que dice. No es porque me van a hacer caso a mí, de mi invento, no, de lo que dice Dios. Entonces Jesús dice, todo lo que esto dice, háganlo, pero esto dice, pero no hagáis conforme a sus obras. Porque estos decían una cosa y hacían otra. Y por eso Jesús nos pinta de hipócritas. Regreso, cierro comillas ahí y regreso al tema, para decir una cosa. Ve, como no tenemos que guardar todo lo que dice la ley, los 613 ritos de ley, porque algunas leyes ya caducaron con Cristo, dentro de la circuncisión, ahora ya no está en la carne, ¿a dónde está? ¿A dónde está? En el corazón, ya no está en la carne, terminó con Cristo. Entonces, como no todo lo que ellos decían como cátedra, en la cátedra de Moisés, como no todo debemos guardarlo, ese todo correspondía solamente a su tiempo, en su periodo de tiempo que estaba todavía el tabernáculo en pie, que estaba el sacerdocio levítico, era correcto hacerlo, y eso no está en contra. Ahora vamos a ver qué más dice la Biblia. Ahora, a los cristianos, a la iglesia, ¿será que pasó el sistema de diezmo? A la iglesia, los seguidores de Cristo hoy, vamos a ver Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 10, 5 y 8. 10, 5 al 8. Primero Jesús comisionó ¿a cuántos? A 12 hombres. Estos 12 hombres, ahora, ¿en qué se habían convertido? ¿En seguidores de quién? De Cristo, del Mesías. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces le está dando un mandato, ¿verdad? Y entonces dice, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Y ahora qué dice? De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Les mandó Jesús a cobrar un porcentaje específico? No. No los mandó a cobrar un porcentaje específico. Y vamos a ver Lucas 10, a ver si a los 70 sí los mandó. Lucas capítulo 10. Ahora vamos a otro. Estos son ya los seguidores de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo
1 al 7. ¿Qué nos dice? Después de estas cosas designó el Señor también, además de los 12, a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como una pregunta, ¿cuántos tipos de liderazgo existían ya ahí? 2. Uno que eran los líderes nominales de Israel de la religión judía y otros líderes que eran ya líderes que Cristo había puesto. A estos es que se dirige esta orden. Y he aquí, dice, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, ¿cómo tenían que decir? Paz sea esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. A ver, ¿cuál es el salario aquí de estos 70? ¿Cuál es el salario aquí? ¿Alguien me puede responder cuál es el salario de estos 70? ¿Es una cantidad exigida? ¿Es una X cantidad determinada? ¿Cuál es? Miren, dice, comiendo y bebiendo lo que os den, punto y coma, porque el obrero es digno, el salario de estos obreros es lo que la gente les daba, no era una cantidad exigida. Jesús está diciéndole esta instrucción y no les dice, vayan, dice, en aquella misma, dice, y posen en aquella misma casa, tomando las décimas partes de las personas. No dice eso. Comiendo y bebiendo lo que os den. O sea, ese era el salario de ellos. La comida y la bebida es lo que la gente les quisiera dar. Y entonces, vamos a ver qué más dice la Biblia con respecto a esto. Hechos capítulo 2. ¿Cómo? El 8, ahí dice lo que la gente pues decía. Sí. Y dice, comer y beber lo que pongan blanco. Aquí está, ¿verdad? En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, primero envía a 12, ahora envía a 70 y los manda a cobrar diezmo. Jesús no los mandó a cobrar diezmo, los mandó a predicar y a dar de gracias y que agarraran lo que la gente les diera. Muy bien, yo siento que ahora sí voy a dar la oportunidad para que aporten. Así que tienen el tiempo, hermano. Comiencen, porque esto si no me tardo hasta como a las 2 y esto es grande para estudiarlo. Si hay alguien, un hermano que quiera hacer una pregunta con respecto al tema o aportar más sobre el tema, bienvenido a eso. ¿Alguna pregunta o alguna cosa que entienda? Vaya, pero si hay alguien que quiera decir otra cosa, porque Dios también puede ocuparnos a nosotros para poder decir algo que yo no he dicho. Hermano Carlos. Sí. Quiero aportar algo ahí, hermanos, que sin duda lo que les pasó a esta pareja, hermano, o sea,
a raíz de todos los males es el amor al dinero. Exacto. Entonces, digo yo que salió lo que tenía en su corazón, ¿verdad? Ahí salió, entonces habían puesto la mirada en el dinero, entonces mejor no lo hubieran hecho. Y hoy puede pasar lo mismo, hermano, porque hay personas de que dicen ofrezco este lugar, esta casa, pero luego, fue lo que pasó allá en San Vicente, ¿verdad? Sí, sí. Y luego la persona dijo no, la otra, no sé si la esposa, pero era algo que ya estaba dedicado a Dios y ya posteriormente otra persona dice no. Entonces, es un problema. Y pues allí hay que meditar de cada uno de nosotros, porque la Escritura dice de que, allá en 2 Corintios 9, ¿verdad? Dice hermano el verso 7, cada uno debe dice como propuso, no con tristeza ni con medida, porque Dios ama al dador. Entonces, no se puede obligar a alguien, hermano, a decir cuánto quiere dar, pero aquí está hablando al dador alegre. ¿Qué va a dar? Aquí no dice. ¿Cuánto va a dar? Tampoco. No dice. O sea, ya depende de la vida de la persona, qué tan agradecida de Dios, porque el texto que encabeza este estudio, hermano, es bien claro. Todo es tuyo. Sí, todo es del Señor. Y lo de recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces, cuando dice así, como que lo cuestiona uno a sentirse que en realidad nada es de nosotros. Exacto. Porque hoy nos llenamos la boca diciendo uno, esto es mío, estas 10 parcelas, pero la Escritura claramente dice, hermanos, que dice que Dios dijo que esta tierra no se va a vender a perpetuidad porque la tierra mía entonces es prestada, somos administradores. No se va a vender a perpetuidad porque en realidad nosotros somos administradores. Entonces, luego dice, hermano, de que también está el verso 6. Pero esto digo que el que siembra escasamente, este es el problema, que teniendo, Exacto. la clave. Así es. Porque digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente llegará. Entonces debemos de creer, hermano, de que si somos generosos con Dios, hasta el texto claramente dice que al que da al pobre a Dios presta, y los que Dios lo volverá a pagar. Me llama la atención, hermanos, más adelante le dice hermano, el verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará, dice, los frutos de vuestra justicia. O sea que bendición en todas las áreas. Si somos davidosos, aquí lo está diciendo. ¿Por qué dice el 11? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda, dice, liberalidad, la cual produce por medio, dice, de nosotros acciones o acción de gracias a Dios. Bueno, ahí está la provisión. O sea, Dios, hermano, no le queda con nada. Si nosotros a veces, allí depende de nosotros, pero ya hoy ya no habla, hermano, de que hay una cantidad específica, sino que hoy está hablando, hermano, que el que siembra generosa. ¿Alguien más? Hermano Fidel. Vamos a recalcar, hermano, el caso de Hebreo. En el caso de Hebreo, que es que la misma palabra se contesta a sí mismo, ¿no? Y ciertamente los hijos de Leví, que poseen el sacerdocio según la ley, la Torah, establece que tienen el mandamiento de exigir al pueblo los diezmos. Ya al escuchar la explicación de todo, se entiende que está hablando primero con hebreo, segundo al sistema levítico que estaba en ese tiempo. Sí, sí. Pero aquí propiamente la lectura de hebreo está hablando del cambio del sacerdote. Un cambio. Está hablando de eso. El problema es, hermano, que nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora. Muchas veces hay cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Tenemos que tener cordura, tenemos que tener paciencia, pero más que todo dos cosas. Uno,
Primero, tener temor al Eterno. Porque todos vamos a dar cuenta de una u otra manera. Sí, así es. Y la otra, tener cierta humildad. ¿Por qué, hermano? Todos nos equivocamos, hermano. Pues la humildad nos obliga a nosotros a aceptar nuestros propios errores, pero no solo hasta ahí, sino que enmendarlos para seguir creciendo hacia la. Amén. Así que yo le digo, hermano, no por nada, pero sí, gracias al Eterno que nosotros nos considera que en ese punto estamos bien. Ahí lo coaccionan a uno, lo coaccionan que por eso no te bendice Dios, por eso otro, o por eso, como dice Malaquía, no tienes comida, como dice, hermano, ¿qué más que comemos nosotros? Si es espiritual, comemos, pero rico, y así es material también, hermano. Así que no es para que nosotros. Qué bueno aclarar estas cosas y seguir adelante. Amén. Gracias. ¿Algún hermano? Venga, diga. O sea que, hermano, que en ningún momento, en ningún tiempo, antiguo o presente, nunca estuvo establecido por Dios tiempos económicos. Sí, no. Ahora, basado a la perspectiva que dijo el hermano, supóngase que actuáramos conforme a la voluntad del Todopoderoso. Hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo modernos, a cual más fuerte tomaría su posesión de tierra, de ahí, porque eso no se puede vender, porque es de ustedes. Pero haya lógico eso o ilógico, ¿cómo lo ves? Que cumpliendo lo que es la voluntad del Eterno, no se compra tierra, sino que bueno, lo voy a tomar posesión porque no es ni de ese ni mío, es de Dios, yo sí quiero vivir allí, porque toda la tierra es de Dios. Yo diría que son leyes nuevas que posiblemente sean aprobadas por Dios, porque si no, la jerarquía reinara hoy en día a lo más grande, a posesiones más grandes, pues no es puede. ¿Cómo cree usted eso? Así como usted dice, que la Biblia nos dice ahora a nosotros, ¿verdad? Que como ha cambiado el sistema. Entonces, ahora en este tiempo tal vez no seamos dueños, ¿verdad? Porque siempre la tierra sigue siendo ¿de quién? Siempre sigue siendo de Dios. Pero nos ha dado como administradores. Voy a poner solo un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 2, miren lo que dice. Hechos capítulo 2. Ejemplo de lo que dice el hermano. Vamos a ver aquí Hechos capítulo 2. Hechos 2:42. Vamos a ver acá. 42 en adelante. Dice. Y esto es lo que me llama la atención, porque les aseguro que si estuviéramos dependiendo de un sistema de allá, donde estábamos, esto no se podría entender así. Yo les aseguro que fuera muy diferente. Y estuvieran diciendo, hermano, diezmemos, hay que diezmar, y exigiéndole al pueblo, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, hemos logrado comprender este punto. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué estaban haciendo todos? Compartiendo las cosas que tenían, ¿verdad? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice, y vendían sus propiedades. ¿Tenían propiedades de ellos que ellos las habían comprado? Sí, las vendían. Tenían propiedades. Dios ha dado esto también, ¿verdad? Ahora la facultad de decir, esto yo lo he comprado, ¿verdad? Como administradores que somos. Vendían sus propiedades, tenían propiedades ellos, las vendían. Y sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno. A ver, ¿cómo era el sistema de la iglesia cristiana? ¿Cómo funcionaba? ¿Habían pobres en la iglesia?
¿Había gente necesitada? Sí, siempre, no, que repartían de una medida de cada uno. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente necesitada, pero era suplida por los que Por lo que tenían. tenían. Dice entonces en el capítulo 4 de acá mismo, vamos a ver, capítulo 4 de Hechos, miren qué interesante, Hechos capítulo 4, y en los últimos versículos vamos a ver, dice, versículo 33, vamos a ver, de aquí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio. Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos. ¿Por qué? Porque eran suplidos, aunque habían necesitados, pero los que tenían les suplían sus necesidades. Las pobres, las viudas, los huérfanos, eran siempre suplidos. Y observen esto. En la ley, ¿cómo se suplía todas estas necesidades? ¿Cómo se suplía? Con el diezmo del grano de la tierra y los frutos y todo, ¿verdad? Con eso eran suplidos los pobres. Pero la iglesia cristiana, ¿con qué suplía las necesidades? ¿Como un porcentaje de algo? Dice que traían a los pies de los apóstoles, ponían a los pies, vendían las propiedades, ¿verdad? Y venían, Pablo, aquí traemos, hermano Pablo, aquí traemos todo lo que nos han dado. Y decían los apóstoles, a ver, el hermano fulano está necesitado, tanto para él. El hermano fulano está necesitado, tanto para ti. Comenzaron a repartir según la necesidad de cada uno, así que ningún necesitado había, todos tenían comida. Ese fue el modelo de la iglesia de Dios al principio. Ese era el modelo. Entonces el hermano citaba una cita de 2 Corintios 9:7, que dice que el que da escasamente, hermano, ahora se trata, miren cómo es Dios, en su amor, Él no nos pone una cantidad, pero Él dice que ahora va a medir qué cosa. Es que el problema de antes era que se les enseñaba como ley, y ahora ¿qué? ¿De dónde tiene que salir la generosidad? ¿De dónde? Del corazón. Si tengo $1000, pero traigo solo $1 a la causa de Dios, ¿qué estoy diciendo yo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en mi corazón no hay generosidad, que estoy agarrado, que estoy tacaño. ¿Verdad que lo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido y tengo bastante, pero solo $1 quiero dar. $1 nomás. Entonces viene Dios y no se complica y no dice como antes, ¿verdad? El que no da el diezmo, no. Dice, el que escasamente da, así va a recibir, potito, diste $1, ¿verdad? Ah, pues $1 te va a dar. Y si es con una cuarta más, es con una cola nomás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el que escasamente da, escasamente va a recibir. Ahora el Señor mira nuestro corazón. En el tiempo actual de ahora, Dios quiere que nosotros demos ¿de dónde? De lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Así que estas personas que tenían sus propiedades, que las compraban ellos con su dinero, las vendían. Lo que ellos habían comprado, lo volvían a vender. O sea que dicen, los que tenían propiedades que eran de ellos, las vendían y traían todo y lo repartían. Y ningún necesitado había. Ahora, ¿quiénes eran los necesitados en Israel? Bueno, los pobres, los huérfanos y las viudas. ¿Quiénes son los necesitados de la iglesia? Los mismos. Será, una vez vimos un tema acerca de las viudas dignas que deben de ser ayudadas. Y eso es así, sigue siendo así y debe ser así, ¿verdad? A los huérfanos dignos. Pero imagínense un huérfano, vaya, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo acá. Se queda un muchacho huérfano de unos 15 años, ¿está joven? Sí, está joven, 15 años, no tiene ningún defecto en su cuerpo, puede trabajar. O sea, ¿se aplica que a él también hay que mantenerlo?
pues no es digno, porque él puede trabajar, ¿verdad? Sí, él les puede ayudar, pero no como alguien. Imagínense ahora otro caso, un huérfano, quedó huérfano sin sus padres, y esta persona es inválida, en silla de ruedas, desválido, no tiene a nadie por él. ¿Qué debe ser la iglesia ahí? ¿Qué debe ser la iglesia ahí? Imaginémonos una viuda que ella no tiene nadie por ella, y quedó desamparada. ¿Debe de dejarla a la iglesia desamparada? No, debe. Sí la dejan, pero a la pregunta, ¿deben dejarla desamparada? De acuerdo a la Biblia, no. De acuerdo a la Biblia, no. Miren, hermanos, en el tiempo de Israel, según la Biblia, si sembraban 2 manzanas, se les exigía, fíjense que se les exigía lo que ahora ya han oído ustedes. Voy a musichar, decía la gente, ¿verdad? ¿Oían ustedes eso? Se les exigía que los que sembraban en las tierras, que lo que se caía o lo que quedaba allí, que no lo fueran a sacar, que ahí lo dejaran para quiénes, para los necesitados. Así que los necesitados iban a hacer sus grandes redadas de maíz, ¿verdad? Para hacer sus tortillitas. Y no faltaba la comida. Se hacían grandes frijoladas en Israel, se les exigía no recogerlo todo, que lo que se quedaba ahí se quedara para que fueran a recolectar. Mire cómo era. Ahora no, si ahora está con rastrillos de anda, ¿verdad? Para que no quede nada. Y vuelven a llegar los mismos dueños a recogerlo todo, ¿verdad? Hermano, pero fíjese que ahora en Villa, pongamos el ejemplo de los 1000 mangos que usted cosechó, vino y los bendijo, lo vendió. Supóngase que lo vendió a dólares. Esos $1000, el líder está ya en su... El líder ya es, digamos el pastor, ya tiene inconsciente esos $1000. Él va a querer esos $100 para él. exacto. Para él. Y si no, ya eso es de mí. Y no le dice, maldito, me habéis robado, y le quita Malaquía, ¿verdad? Van a decirle Malaquía lo que dice. Muy Y bien. es bien tremendo eso. Ahora bien, ¿será que esa maldición de Malaquía se aplica a la iglesia cristiana hoy? Juan capítulo 10. Juan el Evangelio capítulo 10. Ya voy terminando casi. Para los que estamos viendo alrededor ya vamos a ir terminando. Juan capítulo 10. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué es? Un ladrón y salteador. El que sube por otra parte, el que no entra por donde. ¿Qué tal si yo no llego a tocarle ahí al hermano Fidel, sino que me subo por la tela? ¿Qué pensarían? Un ladrón. Le echarían a ¿verdad? A copia, porque es un ladrón. A ver, si yo no entro por la puerta, ¿quién es la puerta? Hablando en el sentido espiritual, ¿quién es? Cristo. ¿Qué dijo el Padre? ¿A Él oír o no? Debo de oírlo a Él, sus enseñanzas. Si yo quiero entrar entonces, por donde no, Cristo me ha enseñado, ¿qué soy? Ladrón. Si yo quiero estar enseñando lo mismo que enseñó allá en el Antiguo Testamento sobre la ley, estoy enseñando lo que Cristo nos enseñó. Y dice, vayan y prediquen, salen enfermos, y de gracia recibieron, den de gracia. Pero ¿qué está pasando ahora? 1 Corintios 6, y aquí terminamos casi. Hermano Antonio, Diga, hermano Francisco. pero el hecho de que el infierno para nosotros no es una ley, no quiere decir por eso que no vamos con nuestras ofrendas a mantener lo que hay que pagar en este lugarcito. Ofrendas es muy diferente a que alguien le imponga que usted tiene que dar un 10% de su salario, a que también debemos de ser dadivosos también en dar por las necesidades que hay que pagar agua, hay que pagar la energía, y hay que pagar otras cosas, ¿verdad? Y hay que comprar algunas cosas para el sostenimiento siempre acá de la misma obra.
Así que también es de incentivarnos también a poder ofrendar para poder mantener. Correcto, gracias hermano Francisco. Y verdad que dijimos que el que da escasamente va a recibir. Ahora, ¿qué es lo que Dios está midiendo? Y hoy decía el corazón. Y decía el hermano Francisco, y yo lo repetí, ¿verdad? El que da solo $1 y habiendo sido bendecido por Dios es un agarrado. Somos tacaños con Dios. Allí sí es tacañería, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios me ha bendecido bastante. Hermano Fidel. Sí, una última, muchas veces, y es cierto, la mayoría de predicadores agarran Malaquías 3 y algo, pero el mismo Malaquías está la respuesta, ¿no? Malaquías 1, del 1 en adelante se lo puede leer, y reprende a los sacerdotes, y les dice bien, por ejemplo, el 1:6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor, dice. Si pues soy yo su padre, yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y así en qué hemos menospreciado tu nombre. Y dice el 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego por el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso agradará a ti o lo será afecto? Dice Jehová a los ejércitos. Ahí te reprende, hermano. Miren, hermano, con humildad y respeto, a mí me tocó este tema en frente de los obreros. Yo les di 2 preguntas de poder y no hablamos del tema. Número 1, ¿qué me dice el diezmo de que va a entregar? Uno me dijo, mire hermano, yo doy el diezmo, pero hasta después que yo pago todo. Así le he enseñado, pues no sé. Otro dice que dijeron varias cosas distintas. Hablando sobre ellos, bastante maduros ya. Ahora pues la otra pregunta, si no me contestan, no me quieren contestar, pero por favor contéstenme para seguir, porque no quiero ofender a nadie. ¿Quiénes de los que están acá diezman, como dice la Sagrada Escritura? Nadie contestó. Entonces, Para empezar dan dinero y no dan bueno dinero. para exigir, pero no lo hacemos nosotros. Solamente. Gracias. Lo que dijo el hermano Francisco lo vamos a recalcar. Ahora la pregunta es, si hubiera alguien dedicado aquí, a la obra de Dios, tiempo completo, oigan bien, a la obra de Dios, que va a estar aseando la casa, que va a estar visitando a los enfermos, que va a estar en la... O sea, es que está completo. ¿Será que no debe ser, no tiene él, no sería digno de que le pagaran? Claro que sí. Que le paguen, no es solamente que solamente hermano, le vamos a dar su como que le paguen. Y eso dice la Biblia. Vamos a ver. Mira lo que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, aquellos que están en el servicio del Señor 24/7, ¿son dignos? Sí, son dignos. ¿Pablo era digno? Claro que sí. Y si ustedes leen el capítulo 9 de 1 Corintios, van a ver que Pablo está diciendo su derecho. Él es el derecho de él. ¿Quién dice tiene ovejas y no toma de la leche del rebaño? Y que las está cuidando, pues. Entonces tiene derecho el apóstol Pablo, igual que uno que trabajar en la obra del Señor. Ahora vamos a ver esto. Pues vamos a ver esto. ¿Qué ejemplo puso Pablo para decir de su derecho? Si puso la 10ª parte de los levitas o acudió a otra parte de la ley. Miren lo que acudió Pablo. Bueno, vamos a ver aquí mismo. Dice, miren lo que dice aquí, vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 8. A ver si aquí está.
Aquí está. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿A quién está acudiendo Pablo? A la ley. Pero vamos a ver si él dice a la ley del diezmo levítico, porque esto es lo que hay que ver. Porque aquí muchos hermanos dicen, miren, Pablo está acudiendo a la ley allá, se está pidiendo diezmo. Vamos a ver si es cierto. Él está acudiendo a la ley, pero miren lo que dice. Porque la ley de Moisés está escrito. La 10ª parte es para el que está al servicio del tabernáculo. ¿A eso acudió? No, Pablo acudió a otra cosa. ¿Y cuál fue la otra cosa que acudió? No pondrás bozal al buey que trilla. Pablo acudió a la ley, pero la pregunta es, ¿y por qué no acudió a lo más que era? Porque el Señor había ordenado que los sacerdotes comieran del dinero del diezmo, ¿o no? Se lo dio a ellos, ¿verdad? Números 18, 20 y 21. Pero Pablo no está acudiendo ahí, Pablo está acudiendo a otra parte de la ley que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Interesante. Pues por nosotros se escribió. O sea que en la ley ya estaba contemplado el Evangelio, los ministros del Evangelio de Cristo. Y dice, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Y ahora, Pablo está trayendo de la ley el ejemplo del buey, que no se le debe poner bozal, así que debe de comer, el buey que hace sin bozal, come de todo, ¿verdad? Lo que haya, ¿verdad? Entonces el que está cuidando también tiene que comer, dice Pablo, del que está cuidando de ese rebaño. Y dice por acá, en el capítulo 8, versículo 1, Pablo vuelve a decir esto. Dice, y asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, escuchen esas palabras, y su profunda pobreza, ¿cómo eran los hermanos? De profunda pobreza, ¿abundaron en qué? En riqueza de su... ¿Podemos ayudar a la causa de Dios? Sí, podemos. Y mira lo que dice. Pues doy testimonio de que con agrado andaron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué bonito. Pidiéndonos, dice, ¿va? Con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Qué hicieron estos hermanos allí en ese lugar? Les pidieron por favor, oigan esto, por favor, Pablo, déjanos participar del Evangelio, queremos aportarte a la obra para que tú comas, queremos ayudarte, permítenos por favor. Se desbordaron de su gozo. Miren qué lindo, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, a nadie obligó. Pablo dice que estos le pidieron por favor dejarse ayudar. Y ahora dice, en el capítulo 9, versículo 7, que ya lo leyó el hermano, dice ahí que debemos dar como propusimos en nuestro corazón. Y terminamos acá con esta última cita de la Biblia. Dice el capítulo 6, versículo 1 de 1 Timoteo 6. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cómo están tomando ahora en este tiempo la iglesia hoy? ¿Cómo están tomando cómo toman la piedad? Como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales, dice el apóstol, ¿verdad? A ver, cuando dicen, es que estos se dividieron por esto, pero es que el problema es este. Pablo dice, apártate de los tales. Es que esas personas que están queriendo enriquecerse, pidiendo lo que la Biblia no dice, Pablo nos recomienda, apártate de los tales. Y ahora dice, pero gran ganancia es la piedad. Sí tenemos ganancia. ¿Acompañada de qué? De contentamiento. ¿Pero cómo? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y entonces miren qué hombre. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo dice claramente esto, ¿verdad? Porque los que quieren enriquecerse, y ahí dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que la vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, a quien ha visto luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. En todo lo que leímos, no hay ni una cita en el Nuevo Testamento. Y oigan, cuando yo leí la escuela sabática que viene aquí, vi que no hay ninguna prueba del Nuevo Testamento y que no la pueden dar porque no hay cita, ¿verdad? Y todo lo que tienen que decir los hermanos que defienden ese punto es, bueno, lo que ya se había dicho, ¿para qué se va a volver a decir? Pues sí, pero ya se había dicho también muchas cosas de las cuales no se practican ya y no se dice lo mismo, ¿verdad? En cambio, con esto, termino aquí porque ya les prometí que ya no más iba a decir, pero dice el escritor de los Hebreos, dice claro que habiendo cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de la ley. ¿De cuál ley? ¿De los 10 mandamientos? No. ¿De cuál ley? Del sacerdocio. O sea, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio terminó. Cuando Cristo expiró, ¿qué pasó con el templo? Se rasgó de arriba hacia abajo. Y quedó lo que era el sacerdocio levítico a un lado y el sacerdocio de Cristo de otro lado. Gracias por darme oído, me pasé de minutos, pero es que cobré los minutos. Pasa, hermano, gracias.